Buenos días, muchas gracias por venir a esta casa de la Iglesia de Valladolid en una comparecencia que es habitual, que celebramos siempre en noviembre, unos días antes de que se celebre en las parroquias el Día de la Iglesia Diocesana, que en este año es este domingo 6 de noviembre. Es una comparecencia que aprovechamos para hacer público el balance de ingresos y gastos de la diócesis de Valladolid y dar cuenta de las actividades de esta iglesia que van mucho más allá de los números. Yo estoy hoy aquí, que habitualmente no subo, para presentaros a el vicario general de la diócesis de Valladolid desde hace unas semanas, Jesús Fernández Lubiano, a mi derecha, párroco también de San Ildefonso y de la Sagrada Familia y director espiritual del Seminario de Valladolid, y que hoy es su primera comparecencia ante vosotros en nombre del arzobispo don Luis Argüello, que no puede estar hoy aquí. Tras su intervención lo hará José María Conde, ecónomo de esta casa, que os desglosará esos datos y responderá a vuestras dudas. Y nuestro tercer ponente, que es Jesús García Gallo, delegado diocesano de Patrimonio, pues os informará de un proyecto muy ilusionante y muy bonito, que como todo lo que hace la Iglesia en Valladolid, depende del compromiso de los fieles con esta casa. Así que vamos a empezar con Jesús y seguimos esperando que llegue el último Jesús. Buenos días y bienvenidos aquí al Arzobispo de Valladolid. Gracias por responder a nuestra convocatoria. Como decía Teresa, me estreno haciendo las funciones de vicario, que es cuando no puede estar el obispo, pues está el vicario. Y don Luis Argüello en esta ocasión no podía estar por razones de su agenda, así que también os manda un saludo y un agradecimiento por vuestra presencia. El motivo de esta rueda de prensa, como dice Teresa, es la jornada que se celebrará este domingo, día 6, que se celebra en todas las diócesis de España y que es la jornada del Día de la Iglesia Diocesana. Que nace esta jornada con un deseo de concienciación de todos los miembros de la Iglesia, especialmente para darnos cuenta de que todos hemos de sostener la Iglesia. Principalmente esta jornada destaca la responsabilidad del sostenimiento económico de la Iglesia, que lo hacemos entre todos los fieles. Pero eso no quita que en primer lugar tengamos que agradecer a todos los que lo hacen posible. Primero es una palabra de agradecimiento por todo lo que, como decía Teresa, no se puede explicar en una rueda de prensa en un momento todo lo que hace la Iglesia, porque somos tantos los que trabajamos en la Iglesia, desde las labores más vistosas o desde las labores más escondidas. El señor arzobispo, don Luis Argüello, ha escrito unas palabras en esta revistita que se publica con esta ocasión y también unas palabras en un mensaje con motivo de esta jornada que destaca principalmente esto: agradecer a Dios y agradecer a todas las personas que hacen posible la labor de la Iglesia. ¿Qué decir que a mí me recuerda todo esto? Aquella parábola tan conocida del Evangelio, la parábola de los talentos. Que Dios nos ha dado tantos talentos que tenemos que hacer fructificar. Y algo para que siga produciendo los talentos que Dios nos ha dado, es muy importante el ser agradecidos. Cuando tú no agradeces a alguien lo que te ha dado, puedes pensar, pues no le habrá gustado. Ahora, si se lo agradeces, mira, parece que le gusta lo que le he regalado o lo que le he dado. Entonces, eso produce que se siga recibiendo o que se siga dando. Así que es importante esta
palabra que quiere resaltar el señor arzobispo y que yo me hago eco de él, del agradecimiento a todas las personas, instituciones, familias que colaboran en la labor de la Iglesia, dando lo que Dios nos da a cada uno. Y especialmente esta responsabilidad que todos tenemos en el sostenimiento económico de la Iglesia. Doy la palabra a don José María Conde, que de esto sabe mucho. Bueno, ¿estoy aquí? ¿Sí? Sí. Bueno, pues, siguiendo ese agradecimiento, que no cabe duda que es importantísimo, y lo principal, os voy a dar unos datos, pero vamos a ver, van a ser unos datos que yo quisiera casi que en un momento determinado me preguntéis aquello que consideréis que no habéis entendido suficientemente. Mira, os han dado una revista, esta revista dice Nuestra Iglesia. Aquí viene lo que llamaríamos el balance, dice cuenta de resultados. Bien, esta cuenta de resultados son las cuentas que la diócesis de Valladolid envía a la Conferencia Episcopal Española para que la Conferencia Episcopal Española reúna todos los datos de todas las diócesis y les pase al Estado. Entonces, ¿qué es lo que quieren o qué es lo que han deseado? Que sean los mismos que se presentan en el impuesto de sociedades. Es decir, que son los mismos que aquí se presentan en la agencia tributaria, son los mismos que hemos plasmado en esta revista. Claro, aquí veréis que hay datos que cualquiera puede preguntar y decir, ¿cómo puede haber? Lo digo porque alguno me lo ha preguntado. ¿Cómo puede haber retribución del personal seglar 4 millones y pico de euros, que casi duplica el de los sacerdotes? Pues muy sencillamente, porque aquí en este es el balance que llamamos consolidado. Balance consolidado es todas aquellas instituciones, en este caso, no empresas, instituciones que dependen de la diócesis, son los que tenemos que presentar a la agencia tributaria. Y entre ellos, pues están, aparte de los datos de la administración, las parroquias, las 305 parroquias, la librería diocesana, la librería también del santuario, la catedral, el seminario y ahora donde lo más importante, el Colegio del Carmen, que es de la diócesis. Entonces en el Colegio del Carmen, yo no sé si habrá 60 o 70 profesores. Fray Luis de León, donde también hay un montón de profesores. El seminario, el hogar sacerdotal. Entonces todo esto va en ese balance consolidado, es decir, donde qué es lo que depende de la diócesis de Valladolid, todas estas instituciones. Entonces nos obliga el Estado a que les demos esos datos. Esos datos son los que se reflejan aquí. Claro, esto a la hora de analizarlo, creo que es mejor luego analizarlo con ese estadillo que os he dado o que os han dado, donde vienen los ingresos de las parroquias y de la diócesis que ha habido en el año 20 y en el año 21, que les tienen todos, ¿no? Entonces, este es el, como digo, es el consolidado, este es el, diríamos, el oficial, para la agencia tributaria y para el Estado. Bien, entonces ahora tenemos el otro, que es donde son los datos, donde parroquias y diócesis. Entonces, el año 2020... habéis visto que teníamos unos ingresos de 10.869.000 y unos gastos, 2020, de 10.383.000. Quiere decir que tuvimos, pues, 400 y pico mil euros más de ingresos que de gastos. Año 2021. El año 2021 hemos tenido unos ingresos de 11.976.000 y unos gastos de 10.806.000. Quiere decir que los ingresos han superado a los gastos en 1.100.000 y pico euros. ¿Dónde ahora podemos decir, dónde se puede analizar un poco esto del 20 con el 21? Pues sobre el 20 teníamos cerradas todavía muchas iglesias y entonces en el 21 efectivamente ya empezó la recuperación al abrirse ya las iglesias, a acudir más fieles a ellas.
Y entonces, por ejemplo, pues las colectas subieron el 25%, que ha sido lo más, quizá lo más importante, que es normal. Y las aportaciones de los fieles en su totalidad pues fue el 11%. Ahí ha sido donde, por eso tenemos esa diferencia y ese incremento entre el año 21 y el 20. Más ingresos de los fieles que han acudido más a las iglesias, y también ha habido una gran concienciación a través de los programas de Dono a mi Iglesia. También se han ido incrementando los ingresos, es decir, que la gente ha ido, las suscripciones, poco a poco durante este tiempo, pasamos esos 2 años y ya el año 21 ya ha sido más regular. Y entonces, bueno, pues a la vista, como tampoco es cuestión de empezaros a daros aquí datos y datos, si queréis me podéis comentar, podéis preguntarme aquello que vosotros consideréis oportuno. Muy bien, pues pasamos la palabra al delegado de Patrimonio, Jesús García Gallo. Aquí, bueno, muy bien. Buenos días a todos. Siento haber llegado un poquito tarde, pero es que he bajado en autobús, no en coche. Pues vamos a hablar un poquito de medio ambiente y sostenibilidad, puesto que la diócesis de Valladolid tiene que ir tomando conciencia de la indicación que hay en la encíclica Laudato Si, que habla de los temas medioambientales, temas la conversión ecológica, la espiritualidad ecológica del Papa Francisco en el año 2016. Esto se traduce por indicación de la encíclica en que las instituciones de Iglesia tienen que ponerse en línea con los temas medioambientales. Entonces, se han autorizado por parte del Consejo Económico de la Diócesis 2 instalaciones fotovoltaicas, una en el Centro de Espiritualidad y otra en el seminario. Y hay en estudio pues alguna otra intervención. Son instalaciones de tamaño medio orientadas al autoconsumo, no a la producción y al negocio y a la venta, sino al autoconsumo en aquellos lugares que entendemos pues pueden tener un autoconsumo y una necesidad energética, digamos, como más importante. Damos también en alguna parroquia, por ejemplo en la capilla de San Juan Pablo II en Simancas, pues se han instalado también tema de fotovoltaico para producción eléctrica orientado al autoconsumo. Esta no es de tamaño medio, es de tamaño pequeño. Y esto obedece, e insisto, pues van a pensar que bueno, pues es que se sube el precio de la energía, que esto es más caro, que bueno, pues sí, la circunstancia es la que es, y el coste de la energía en electricidad, en gas y en gasoil para las iglesias, las calefacciones, va a ser un gasto muy importante que tenemos que acometer. Pero hay una indicación muy clara, muy explícita, por parte de un documento del Papa Francisco de primer nivel, como es una encíclica, que las instituciones de Iglesia tengamos en cuenta estos aspectos relacionados con la contaminación, con la descarbonización de la economía, con los temas del medio ambiente, es decir, que seamos sensibles. Y entonces, pues tenemos que ir poco a poco, en la medida de lo posible, pues poniéndonos en esta dirección. Vamos a intentar en estas 2 líneas, en las instituciones que dependen del obispado y luego en las cosas que dependen de las parroquias, animar y ayudar a los párrocos que vayan en esta dirección. Muy bien, pues estas son las cosas que queríamos contaros, pero estamos a vuestra disposición para que nos preguntéis lo que os parezca. Sí, se prevé alguna instalación más en este sentido, dado que tengo unos momentos que hay que fomentar, ¿no? Sí, hay párrocos que están sensibles a este tema. Hay varios problemas. El primero, cuando haya que renovar sistemas de calefacción, o sea, ya no hay de carbón, no hay calefacciones de carbón, hay calefacciones de gasoil, cuando haya que hacer la renovación, pues es un tema que hay que estudiar. No en edificios históricos, no en edificios de valor patrimonial, sino que tenemos que empezar a acometer pues lo que son los edificios, vamos a decir, de carácter funcional. Un problema con el que nos estamos encontrando, que es un problema serio, es que cuando
se produce luz no se consume, y cuando tenemos que consumir y necesitamos luz no se produce. Entonces es un pequeño problema. Insisto en que son instalaciones de tamaño medio, son instalaciones orientadas al autoconsumo, lo que sobre a la producción, pero al autoconsumo, es decir, no van a ser grandes instalaciones para obtener un beneficio económico vendiendo electricidad, sino que es abaratar la factura de la luz y entrar en una perspectiva, lo que se llama en el documento pontificio, pues la conversión ecológica. Se facilitará en la medida de lo posible. El problema más serio que tenemos es que las calefacciones pues no encontramos un sistema para poder unir la producción fotovoltaica con los sistemas de calefacción, que tendría que ser aerotermia, pero de aerotermia tenemos muy poquito en las parroquias. Gracias. ¿En qué consiste no sé si nos puede decir el número pues, de placas, algún aspecto técnico y algún dato de inversión de lo que ha costado? Sí, en principio, está colocado lo de la capilla de San Juan Pablo II en Simancas, está colocado, creo que en torno a 15.000 euros, pero vamos, te hablo un poquito por encima porque ha sido una intervención de ellos. Lo del seminario del Centro de Espiritualidad, estamos hablando de instalaciones de 45 kilovatios hora, vamos, de la potencia, y viene a costar en torno a algo menos de 1.000 euros kilovatio, o sea, entre 40 y 45.000 euros cada instalación. Disculpe, veo aquí un cambio en los pasos. Entiendo que es porque estos son diócesis y estos, no sé si podría aclarar. Sí. En este es el consolidado, como he dicho, el consolidado el que presentamos a la agencia tributaria. No tienes abajo que pone 20. Estos son los datos oficiales. El impuesto, como una empresa cualquiera tiene que hacer su impuesto de sociedades, donde tiene que meter, por decir así, todo aquello que depende de él. Y como estos son datos macros, que claro, se salen de... Porque aquí porque solo hay, en definitiva, 2 colegios. Aquí está el Colegio del Carmen, que depende, y Fray Luis de León. Bueno, está en el seminario, pero... Por ejemplo, me decían el otro día, en Valencia hay 70 colegios diocesanos. Entonces, claro, quien veía estas cifras, decía, ¿cómo puede haber tantos gastos de personal seglar, por ejemplo, en esa diócesis? Es debido a esto, que son todos los datos que se presentan a la administración diocesana. Y luego, como una de las cosas que siempre aquí tratamos en las otras reuniones que ha habido, otras convocatorias, siempre decimos cómo los fieles están viendo la Iglesia. ¿Cómo lo vemos? Pues mejor, que son las parroquias y la administración diocesana. Y aquí es donde estamos viendo qué han sido las colectas, qué han sido las suscripciones, qué han sido los ingresos a otras instituciones, como son las colectas para el óvulo de San Pedro, para santos lugares, en fin, aquí vienen todos, y otros ingresos como pueden ser también los legados, que hay legados y herencias. Entonces en este lo vemos un poquito más claro todo. Sí, hay una diferencia de los 48.000 euros entre las colectas del 2021 y el 2020. Esto junto con las suscripciones, que también en ingresos ha subido, no sé si se debe quizás a que la gente decide colaborar más con la Iglesia, pues quizás por la guerra en Ucrania. Se lo pregunto por saber cuál es la comparación con otros años. Bueno, está viendo, como decía, lo de las colectas ha sido porque acudió más gente, lógicamente. Lo de las suscripciones está viendo por parte de... Aquí también lo decimos todos los años, que mira, me gusta que esa pregunta porque... No lo había dicho antes, pero una de las cosas que queremos desde que presentamos lo de la X, por decir así, para entendernos todos, lo de la X de la Iglesia en el mes de marzo, me parece que es cuando hacemos aquí la convocatoria, siempre hablamos de las suscripciones. Entonces los párrocos están concienciándose mucho en pedir a los que acuden o los que no acuden, pero a pedir que exista la suscripción. La suscripción cada día yo creo que tenemos que ir más a ella. La suscripción pues es decir a tu párroco, pues
una cosa parecida como el que domicilia la luz, el teléfono, y decir, oye, mira, quiero domiciliar que todos los trimestres de mi cuenta me quiten 20 euros, o 10 o 15, o cada 6 meses, o una vez al año. Esas suscripciones son las que están yendo a más, y eso es lo que pretendemos y queremos que vaya más, porque es muy importante la suscripción, para que cada uno se vaya concienciando de lo que se necesita en cada parroquia, de sus necesidades. ¿Eso ha podido tener que ver con la pandemia, con que buscaran alternativas para colaborar? Sí, efectivamente, sí, porque sobre todo el año primero de la pandemia, el año primero de la pandemia donde tuvimos muchos ingresos fue en el programa de Dona Mi Iglesia, los programas de Dona Mi Iglesia, desde que cada uno desde su casita hizo, pero muchísimos, hubo mucho de Dona Mi Iglesia. Y está yendo cada vez a más, pero sobre todo ese año las personas estaban en casa y más con el ordenador se hicieron muchos ingresos. Y bueno, y claro, esos ingresos no solamente se hacen puntuales, que quiere decir que no dice uno solo, pues yo quiero hacer este ingreso puntual. Mucha gente, muchas personas dejaron ya la suscripción hecha para que el mismo programa cada 3 meses, cada 6 o cada año les haga el cargo, que luego viene muy bien para la hora de la declaración de la renta, que luego tenemos pues hasta 150 euros tenemos una cantidad importante de 35%, luego de 40%, luego tiene una serie que yo creo que luego, y en eso ha habido también mucha preocupación y casi todo el mundo quiere también que se le declare, que nosotros lo hagamos, la declaración a la agencia tributaria, para cuando ellos piden el borrador ya tienen puesto en el borrador lo que la agencia tributaria ha considerado que tienen que descontarle de aquello que tuviera que pagar. Nunca más a devolver, siempre de lo que haya que pagar le sale menos a pagar. Sí. No sé si el incremento de los gastos que tanto de electricidad como de calefacción, si ha habido alguna, sobre todo en parroquias pequeñas con templos grandes o históricos que son difíciles, si hay algún plan o ha habido algún tanto para, digamos, racionalizar actividades que los que están ya muy al límite en algún, pues hay pueblos en los que es difícil quizás asumir el nuevo coste. No sé si puede influir en que haya cambios para hacerlo a unas horas con menos gasto, algún tipo de modificación en la diócesis de este tipo de... Pues, es difícil. Antes de el aumento de los gastos. ¿Sea un consejo, alguna plan? Vamos a ver, oía por aquí a mi izquierda que es difícil de captar esa, pero puede ser un tema que se dé. Por ejemplo, nos ha venido muy bien esta segunda quincena de octubre la temperatura, pues para evitar un gasto en calefacción. Puede haber un corrimiento de horarios de celebraciones. Lo que ocurre es que esto no es perceptible, es decir, las celebraciones se van a ir acomodando más a las necesidades de las personas que a digamos, al coste, porque ese coste, vamos a ver, en lo que es la factura mensual, no, aunque sea más caro, pero no es apreciable. Es decir, que seamos más cuidadosos, que seamos más austeros, que no dejemos luces encendidas, que quizá haya un gasto, igual se acaba pagando lo mismo en luz y en calefacción porque se gasta menos luz y se gasta menos calefacción y tenemos menos servicio. Yo creo que eso sí que se puede producir, que haya una conciencia, que la hay. O sea, no es que haya que generarla, es que los medios de comunicación, o sea, vosotros ya habéis transmitido esta idea a la población, a la sociedad civil, de que tenemos que ser austeros. Entonces, seguramente, aunque la energía sea más cara, el gasto sea pues igual que el invierno pasado. Yo creo que esta deriva que pregunta, yo creo que no se va a producir, o sea, de que nadie va a cambiar los horarios pues para gastar menos, sino que puede haber un reajuste de horarios, como lo ha habido siempre, en función de las necesidades de la gente. Bueno, sobre esto yo creo que puede ir más aquellas parroquias que, no sé, de un pueblo pequeño,
pueblo pequeño, pues que celebra la Eucaristía el domingo. El domingo son más o menos, vamos a poner entre que le abren la puerta y la cierran, 1 hora. Yo me estoy acordando ahora, pues pueblos alrededor de Medina de Río Seco, pueblos pequeñitos. Y claro, ahí ¿cómo lo haces? Verdaderamente, efectivamente, lo que dices, el coste de esa luz de ese rato que va a estar va a ser superior al que tenía. Bueno, pues en algunos casos, si las colectas son muy pequeñas y no llegan, pues desde la administración diocesana les echaremos una mano. Pero claro, ahí no pueden hacer un cambio. Lo pueden hacer, por ejemplo, un cambio de horarios, pues, estas iglesias, llámese la antigua, que a lo mejor sus horarios les apliquen más a ciertos momentos de más necesidades. Si la antigua tuviera, por ejemplo, las placas, que eso ya además como es una iglesia de paterna, ahí va a ser difícil, y que no sé, un poco lo iremos viendo. Todo esto va a empezar a ser para todos pues un inicio de cómo va a ir esto. Perdón, voy a responder a Juanjo por una cierta empatía. Yo creo que esto, lo que ha dicho don Jesús García Gallo, lo que se aplica en las familias, lo vamos a aplicar nosotros. Y aquí hablo como párroco. Todo el mundo, como dice muy bien él, bueno, pues nos ha venido bien este tiempo de calor y ahora pues ajustaremos los horarios de calefacción, porque comprendemos, yo he visto los gastos de luz de este verano comparado con los del año pasado y ha sido el doble. Me imagino que las familias hacen lo mismo, pues vamos a ajustar, iba a decir casi hasta donde lleguemos. Yo creo que es el mismo principio. Ahora, pues si tiene que haber un entierro, un bautizo o una boda, no vas a tener a la gente a media luz. Bueno, a lo mejor si es un entierro viene bien, pero si es una boda, pero aplicaremos los mismos principios que aplican las familias, ajustarnos un poco y tener cuidado de no gastar demasiado. Y como decía don José María, pues si alguna parroquia no llega, pues para eso está el Fondo Común Diocesano, que nos ayudamos unos a otros a esta y otras situaciones. Bueno, quizá en la provincia, un dato en el tema de la provincia, los pueblos pequeños, no sé si había pensado o existe ya alguna agrupación parroquial, no sé si de forma eventual o de forma definitiva, similar a lo que es por la administración educativa, ¿no? Estos colegios rurales agrupados, pues en vez de ir un sacerdote, no sé, me parece que hay uno por cada 241, no sé, hay 225 pueblos, 8 pedanías en Valladolid, no llegan, no es mejor que en pueblos cercanos o próximos, pues, se reagrupen los fieles y comporte un ahorro también. Sí, hay esa experiencia del párroco que pasa por el pueblo, recoge a 2, 3, 4 feligreses, los que caben en el coche, y se los lleva al otro pueblo. Esto ya en algún medio de comunicación ha aparecido. Y el domingo siguiente pues coge a los de otro pueblo y se los lleva a otro. También la gente, los fieles, lo que hacen ellos es cogerse el coche e irse al pueblo donde hay misa. Pero en esto también siempre hemos visto la dificultad que el tema de lo religioso está muy afianzado en las raíces del pueblo. Y a lo mejor uno va a cabecera de comarca, al médico, al mercado, a lo que sea, pero la misa en mi pueblo. Eso se está haciendo el esfuerzo, no tanto a veces por evitar gastos de luz, sino bueno, pues porque a veces los sacerdotes no llegan a más y si hay 3 misas en la zona, pues sí que se intenta reagrupar a los fieles. Pero vamos, no tanto por ahorro económico, sino más bien porque a veces el sacerdote no puede estar celebrando misa en todos los sitios. Yo quería preguntar cuántos salarios hay adscritos en personal religioso y secular aproximadamente en la diócesis. Hay que tener en cuenta que tenemos aproximadamente sobre 2. Claro, es que están los sacerdotes. Hay sacerdotes que no están jubilados, sacerdotes jubilados, religiosos, llámese dominicos, jesuitas o de distintas, y que unos vienen y celebran la Eucaristía por ejemplo, un ejemplo que es el mejor alrededor de Medina de Río Seco, hay 2 sacerdotes en Medina de Río Seco que atienden, pero luego van otros sacerdotes
por circunstancias, unos porque puede ser un jesuita, como digo, un dominico. Entonces a todos tenemos a unos que ayudar con kilometraje, a otros ayudarles en la jubilación, porque normalmente la jubilación de un sacerdote son los 600 y pico euros. Entonces, pero vamos, alrededor puedes, por ejemplo, con todos, religiosos y sacerdotes, podemos hablar de unos 200, que son los que están de continuo. Ahora, si decimos, ¿y quiénes son los? Es que los sacerdotes que estén hasta 65 años y que no sean religiosos, que ahí ya son muchos menos. Yo creo que la pregunta sobre 200 más o menos es lo que tenemos. Hay seglares, que yo no sé exactamente. Aquí nosotros somos más o menos los seglares de los distintos, aquí está el archivo, están los que atienden el cementerio. Tenemos el cementerio Las Contiendas, el cementerio El Carmen, donde van seglares, ahora son los que tienen que hacer otros que van a los hospitales, al clínico y al otro. Dice que todo esto, sí, pues a lo mejor las tenemos alrededor de unos 15 personas en nómina, seglares, por decir que estén cobrando. Sí, vinculados al arzobispado, sí, porque luego, por eso decía en este balance, donde están, a lo mejor hay, yo no sé los que pueden venir, Carmen, a lo mejor hay 70 entre docentes puede haber, y en el otro colegio, en el otro, es decir, que esos ya son los que no es que no lo sé. Y mira, quería yo por terminar a la pregunta que te hizo aquel. Sí, dime. 200 en total, en dinero, y unos, entonces, ¿cuántos seglares podríamos decir entre arzobispado, colegio? Hay colegios, sí. Mira, sí sé que me vas a hacer esa pregunta, lo había preguntado, pero podemos calcular 70 en un sitio, que puede haber en el Fray Luis de León, puede haber otros 30, a lo mejor. Luego también en el seminario y también habrá unos 10 que profesores. Es decir, que ya solamente 70, 100, sobre 100 y algo puede haber muy fácilmente que vayan, que no les pagamos, por decir aquí desde la administración, pero que van en este balance, más o menos sobre eso. Que yo iba a terminar la pregunta que hizo. Hay una cosa muy importante, que en los pueblos, aunque sean muy pequeños, aunque haya muy pocos fieles, que quieren tener la misa, la quieren tener allí, pero no solamente quieren tener la misa, aunque no vayan a misa, todos aquellas personas que hablo quieren tener la iglesia y la ermita que esté bonita, que esté bien, que esté en perfecto estado, que tenga bien las cubiertas, ¿verdad, Jesús? Que esté todo en regla. Entonces, por eso animo a las suscripciones, aunque no sean, que sean asiduos a ir a la iglesia. Solo una duda, ¿qué va a pasar con la parroquia de los claretianos que se cerró el pasado en julio, creo que fue, en agosto? Bueno, parece que tengo que responder yo. Como soy nuevo en la plaza, eso es propiedad de una congregación religiosa, no es propiedad de la diócesis. La iglesia como parroquia está suprimida, los claretianos están en Madrid y ahí hay una propiedad que es el templo más las dependencias de la parroquia y de la comunidad. Eso es propiedad de una congregación religiosa y no sabemos muy bien qué es lo que ellos han decidido hacer con este lugar. Ni nada, pues si la pudiera aprovechar el arzobispado. Que yo sepa, no nos la han ofrecido. Ahora sí, muchas gracias a todos por venir y hasta otra.